Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13. Jesús enseña en parábolas. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial de la mañana queremos agradecerte por tus maravillosas bendiciones, porque tú estás con nosotros. Sabemos que nos proteges y que proveerás lo necesario para nuestra vida. Pedimos en este momento que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos entenderla y asimilar las verdades allí expuestas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Este capítulo resalta las enseñanzas de Jesús al aire libre, ante toda la gente y la multitud. El ministerio de Jesús cambia de escenario. En pasajes anteriores nos ha mostrado Mateo el rechazo de los dirigentes judíos al ministerio de Jesús. En algunas sinagogas ya Jesús no era bienvenido, por lo tanto ahora Él se dirige al pueblo en un lugar abierto donde nadie le puede impedir enseñar. Allí, junto al mar de Galilea, expresa sus enseñanzas en parábolas. Esta es una figura literaria que es narrativa en su forma, pero figurativas en su significado. Las parábolas pueden usar símiles, analogías y en algunas usa la retórica con el fin de informar o persuadir a sus oyentes. Las ilustraciones son la manera más efectiva de dejar una enseñanza más tiempo en la mente de sus oyentes. Hace que las personas puedan relacionar el diario vivir con el significado de las enseñanzas de las parábolas de Jesús. Él es el gran maestro y usó el método más convincente para que aún hoy sus enseñanzas sean motivo de estudio. Vamos a estudiar este capítulo, pero vamos a leer primero un pasaje en donde los discípulos le preguntan a Jesús la razón por la cual Él enseña las parábolas. Así que vamos a analizar primero los versículos 10 al 16. A veces se esperaría que la verdad se presentara en forma directa, pero Jesús escogió el mejor método para crear inquietud y avivar la agudeza mental. El Señor le explica que las parábolas pueden ser entendidas adecuadamente por aquellos que tienen el vivo deseo de seguir los caminos del Señor. Solo los que hagan la voluntad divina pueden esperar conocer la doctrina. La percepción de la verdad no depende tanto de la agudeza intelectual como de la sinceridad del deseo. Para aquellos que no tienen interés en las cosas espirituales, no van a entender las parábolas de Jesús. Pablo dijo que estas cosas deben discernirse espiritualmente, y para tener ese entendimiento, pues necesitamos el Espíritu Santo. El Señor dijo que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Cualquiera que sinceramente desee la verdad, la encontrará. Dios no oculta la verdad, sino que busca era ayudarles a abrir su mente para que la influencia del Espíritu pueda hacer su obra. Elena de White comenta: se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Aquellos que son sabios en su propia estima, los que están hinchados por la enseñanza de la vana filosofía, no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de redención. Muchos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen intelecto, pero no disciernen el tesoro escondido. Palabras de vida del Gran Maestro, página 76. La verdad está disponible para todos, pero solo aquellos que tienen deseo ferviente de encontrar la verdad salvadora la hallarán. Pero para los que no desean el conocimiento de la salvación, tales verdades les parecen locura. En la época de Jesús, los fariseos entendían lo que las parábolas enseñaban, pero rechazaron a Jesús y fingieron no entenderlas. Deliberadamente cerraron sus oídos. Mateo entonces menciona que con eso se cumple otra profecía,
la que está en Isaías 6, versículos 9 y 10. Los discípulos por su parte tampoco entendieron la parábola, pero preguntaron a Cristo y Él les dio una explicación más detallada. Y termina esta explicación con una bienaventuranza para aquellos que están atentos a las enseñanzas de Jesús. Leamos Mateo 13, 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La verdadera felicidad solo se alcanza cuando los ojos del alma ven la luz de la verdad. Los que no tienen discernimiento espiritual no pueden nunca ser verdaderamente felices. Además, que estaban viviendo lo que muchos profetas anhelaron, caminar con el Salvador y escucharle. Y ese privilegio es lo más grande que alguien pueda anhelar. Ellos lo tienen. Debían aprovechar al máximo ese privilegio de escuchar y aprender del Salvador. La multitud seguía a Jesús y estaba deseosa de escuchar lo que Él les iba a enseñar. Y lo hizo en un lugar público y con suficiente espacio. Vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículos 1 al 3. No sabemos exactamente en qué casa estaba Jesús. Podría ser la casa de Pedro en Capernaum o la casa de Lázaro en Magdala. Lo cierto es que temprano Jesús va a la orilla del mar de Galilea. Algunos consideran que Jesús iba a cruzar el lago, pero la muchedumbre se reunió alrededor y era tanta que pidió a alguien que le prestara una barca, y los discípulos la alejaron un poco de la orilla, y como todo un maestro se sienta en la barca. Al sentarse es símbolo que iba a impartir enseñanza. La primera enseñanza que registra Mateo de ese día es la parábola del sembrador, versículos 3 al 9. Pero el mismo Señor, en una conversación con los discípulos, la explica en los versículos 18 al 23. Un sembrador que cumple su función de esparcir la semilla. La misma llega a 4 diferentes campos que dan 4 diferentes resultados. Este sembrador es una representación de Jesús. Dice Elena de White, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo había venido no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. Palabras de vida del Gran Maestro, página 18. El sembrador salió a sembrar. Recordemos que por la inseguridad las ciudades eran amuralladas y los agricultores debían salir al campo para sembrar. Cristo salió de su trono, vino del cielo, dejó su seguro hogar y vino a este mundo lleno de maldad y oscuridad para cumplir una labor especial. La misión de Cristo era sembrar la semilla del reino en el corazón del hombre. Su obra debía llegar a todos los corazones y hacer su obra especial. Ese es el misterio que Dios ha dado a su iglesia. Todos debemos salir y sembrar la semilla de la verdad en el corazón de las personas. Ahora, parte de la semilla, dice, cayó sobre el camino, que las aves se comieron. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los oyentes representados por el suelo junto al camino son los oyentes superficiales en quienes las verdades del Evangelio no tienen efecto. Es un oyente casual, uno que no muestra mucho interés. La semilla es arrebatada por el diablo, que al parecer le presenta otras cosas que son atractivas. Elena de White comenta, mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras puede no agradar a los oyentes y se espacian en estos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado
misericordiosamente, no produce ninguna impresión duradera. Palabras de vida del Gran Maestro, página 26. El enemigo ahoga en la vida de estas personas la obra de la semilla de la verdad. Ahora, el segundo terreno donde caen las semillas es sobre los pedregales, que la semilla germina, pero cuando sale el sol se muere. La explicación de Jesús está en los versículos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es cuando la semilla del Evangelio llega al corazón, pero no se arraiga, no echa raíces en la vida. Es cuando viene el primer vestigio de oposición o vienen pruebas, entonces decide dejar el camino de la salvación. Miren la explicación que da Elena de White. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Mismo libro, página 27. Uno de los problemas que podemos enfrentar como seguidores de Cristo es la superficialidad de nuestra experiencia. El Evangelio no penetra la vida del cristiano. El Evangelio no se arraiga en la vida. Parece que somos, pero por dentro no lo somos. Pero estos no pueden soportar las pruebas que sobrevienen y deciden dejar el camino de vida. La religión que Cristo propone debe penetrar en el interior del corazón, debe impregnar toda la vida. De lo contrario, llevaremos una vida de apariencias y poca profundidad. El tercer tipo de terreno es la semilla que cayó entre espinos. La semilla germina, echa raíz, pero al crecer es ahogada por las espinas. Jesús explica en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto representa a aquellos que parecen tener un buen comienzo en la vida cristiana. Experimentan la conversión, parecen crecer, pero llega el momento en que su vida cristiana se estanca y las distracciones de este mundo toman parte importante en su vida y la fe se va extinguiendo. Mire lo que dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 30. La semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se deja atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. Mismo libro, página 30. Muchos cristianos colocan las cosas de esta vida como lo primero y lo más importante. A veces corren por los afanes de esta vida y llegan a estancar su realidad espiritual por el amor a las cosas de este mundo. Jesús advierte en varias oportunidades sobre los peligros que acarrea en colocar las cosas de esta vida por encima de las cosas espirituales. Escuchemos estas palabras de amonestación que son oportunas en nuestro estudio. Muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar. Pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios.
A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios, que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Mismo libro, página 32. No dejemos que las espinas de la vida, los afanes de este mundo, nos roben nuestra relación con Dios. Finalmente llegamos al cuarto terreno de esta parábola, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y en la explicación que da el Señor en el versículo 23 del mismo capítulo 13 de Mateo dice: pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, cuando hablamos del terreno bueno, no se refiere a que sea bueno en sí mismo, porque el corazón humano no es bueno en sí. El terreno es bueno sencillamente porque cede ante la reja del arado de la verdad, porque responde a la influencia enternecedora del Espíritu Santo. El corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado, pues se predica el Evangelio a los perdidos. Cristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Él lo que dice es que tienen corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene la fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. El que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos hombres corrientes han permitido que el Señor haga su obra en ellos, se aferran a las promesas divinas, caminan tomados de la mano del Señor y su vida da frutos que demuestran que el Señor ha obrado en ellos de manera efectiva. Ahora, en esta parábola el resultado de la semilla depende del terreno. El sembrador es el mismo, la semilla es la misma. Es el terreno lo que determina el resultado. Pero debemos recordar que Dios puede cambiar las realidades de cada uno. El Espíritu Santo sigue luchando para que la semilla de la verdad permanezca en el corazón, para que se arraigue en la vida y para romper el encanto del mundo y sus atractivos. Es la respuesta a la obra del Espíritu Santo lo que determinará el resultado final. Deja que el Espíritu Santo haga su obra efectiva en tu vida. Ahora, el Señor Jesús continúa con otra parábola relacionada con la agricultura, el trigo y la cizaña, versículos 24 al 30. El sembrador sembra en buen terreno buena semilla, pero un enemigo le sembró cizaña. Ambas crecieron hasta que se hace evidente la presencia de la cizaña y los labradores se sienten inquietos y deseosos de arrancar la cizaña, pero el dueño les dice que no, porque al arrancar la cizaña pueden arrancar el trigo y este sería un daño mayor. Debían esperar hasta que llegara la cosecha. En el oriente, los hombres se vengaban sobre otra persona sembrando en un terreno recién sembrado alguna hierba nociva muy parecida al trigo y que dañaba la cosecha. Jesús es quien da interpretación a esta parábola en los versículos 36 al 46. Dice él: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo vino a este mundo a traer la semilla de la verdad y la salvación. Igual que en la parábola anterior, Él es el buen sembrador de la verdad. Esparce su semilla para llegar a todos los corazones. Sigue diciendo: el campo es el mundo. En el entendimiento que el versículo 24 dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Se refiere al reino de la gracia, y para la extensión de la gracia divina, Dios estableció su iglesia. Miren el siguiente comentario. El campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo.
La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 49. Así que el campo donde se siembra la semilla representa a la iglesia como depositaria de la gracia divina. Sigue el Señor interpretando la parábola. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Es decir, el Señor en su iglesia tiene y siembra la semilla del bien, que son los hijos del reino. Pero el enemigo introduce en la iglesia de Dios algunos elementos para destruir su iglesia. En otras palabras, esta parábola señala la existencia de dos grupos de personas en su iglesia. La parábola del trigo y de la cizaña, que solo aparece en Mateo, destaca que no todos los que profesan aceptar los principios del reino de los cielos son en verdad lo que a primera vista aparecen ser. Quienes son discípulos de Cristo no deben sorprenderse de encontrar en el reino del cielo, es decir, en el reino de la gracia divina en esta tierra, a algunos cuyas vidas no han sido transformadas por el Evangelio. Cristo quería hacer saber que Él no había plantado tales personas y que sus vidas no eran el producto de la semilla del Evangelio. Su presencia en la iglesia se debe a que un enemigo los ha sembrado con el doble propósito de poner en peligro el trigo y de deshonrar y arruinar al dueño del campo. Por otra parte, la parábola también promete que hay un juicio final y cada uno recibirá su debida recompensa y Dios destruirá por completo el mal. Hay varias cosas que debemos considerar de esta parábola. Número 1, la iglesia es una idea de Dios, donde el Señor reúne a sus hijos fieles para cumplir una misión. Pero no todos los miembros son perfectos, no todos los miembros son sinceros, no porque ello deja de ser el campo de Dios. Nadie debe poner en tela de juicio el Evangelio, porque algunos de sus miembros no actúan de manera correspondiente con la luz recibida. Nadie puede usar esto como excusa, porque Jesús dice que debido al malvado existirán los dos grupos en la iglesia. En segundo lugar, nadie ha sido llamado a ejercer la tarea de purificador de la iglesia. Los siervos de la parábola querían ellos arrancar la cizaña y limpiar la era, pero el Señor no dejó esa tarea a los seres humanos. No es nuestra obra juzgar a los demás y determinar quién es trigo y quién es cizaña. Elena de White comenta: Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideraremos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 50. En tercer lugar, en el afán de hacer la tarea de purificar a la iglesia y de arrancar la cizaña, podemos poner en peligro al trigo, porque las raíces están mezcladas, porque son tan parecidas que podemos, en vez de arrancar la cizaña, arrancar el trigo, o podemos, al arrancar la cizaña, también arrancar el trigo. Un ejemplo de esta verdad es Judas. Los discípulos le admiraban, pero Jesús sabía quién era Judas y lo que buscaba. Si hubiese actuado para sacar a Judas, los otros discípulos se hubiesen resentido y no hubiesen entendido al Maestro. Fue al final cuando quedó en evidencia su carácter.
Por eso esa labor de separar el trigo y la cizaña la hará el Señor en el juicio final. En cuarto lugar, lo que esta parábola nos invita es a hacer una evaluación personal de nuestra vida. ¿Soy trigo o cizaña? Y si por algún motivo mi vida no se identifica con la de Cristo, Dios puede hacer el milagro de convertir la cizaña en trigo. Elena de White comenta: la parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 52. Solo en la cosecha final, el Señor es quien separará el trigo y la cizaña. Esa es su obra. Solo Él la puede hacer perfectamente. La siguiente parábola que cuenta Jesús es acerca del reino de los cielos, que es el reino de la gracia que se establece por su vida, muerte y resurrección. Es la parábola de la semilla de mostaza, versículos 31 y 32. La mostaza es una semilla pequeña, más que el trigo y otros cereales. Esta parábola tiene un doble significado. Número 1, se puede aplicar al crecimiento de la iglesia. Los fariseos miraban con desprecio a Jesús y sus discípulos y a los demás seguidores del Maestro. No estaban allí representados los grandes de la tierra, no habían personas destacadas. El cristianismo comienza con un pequeño movimiento que creció hasta llegar a todas las partes del mundo. Su iglesia hoy tiene el mismo comienzo. Miren lo que Elena de White comenta. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente unos pocos campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, eran presentados repetidas veces como razón por la cual los hombres no debían unirse con estos sencillos pescadores que seguían a Jesús. Pero la semilla de mostaza había de crecer y extender sus ramas a través del mundo. Cuando pereciesen los gobiernos terrenales, cuya gloria llenaba entonces los corazones humanos, el reino de Cristo seguiría siendo una fuerza poderosa y de vasto alcance. Mismo libro, página 55. La segunda aplicación es la realidad de cómo llega el Evangelio a nuestra vida. Se arraiga y crece esa gracia salvadora en el corazón. En muchas oportunidades llegó como un sencillo mensaje que despertó en nosotros la necesidad de la salvación, porque la semilla de la salvación tiene vida en sí mismo, no depende de factores externos. Ella cae en el corazón y comienza su obra de transformación, casi imperceptiblemente, hasta que llega a ser evidente en nuestra vida. La siguiente parábola es la de la levadura, versículo 33. Leamos. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. La levadura obra dentro de la masa para poder hacer su obra. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. La parábola de la levadura representa el crecimiento en profundidad y calidad de cada súbdito del reino. Desde el punto de vista humano, eran pocos promisorios los iletrados campesinos y pescadores que en esta ocasión eran casi los únicos seguidores del humilde Galileo. Pero quien lo consideraba así no contaba con el poder transformador y elevador del Evangelio. La levadura es algo externo que se coloca en la masa para transformarla. De la misma manera necesitamos en nuestra vida la intervención del Espíritu Santo. La levadura hace su obra de adentro hacia afuera. De esta manera el Evangelio debe transformar la vida del corazón hacia afuera. Nuestros actos deben ser el resultado de la obra de Cristo en el corazón. Elena de White comenta: la levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento, y así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones.
El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Mismo libro, página 70. Esta obra es la que nosotros debemos dejar que el Espíritu haga de manera directa en nuestro corazón. Seguimos nuestro estudio con la parábola del tesoro escondido. Versículo 44. Un hombre encuentra un tesoro escondido. Él lo deja allí, vende todo lo que tiene, compra el terreno y se queda con el tesoro. Muchas veces por los problemas políticos, los hombres van y esconden sus riquezas en el campo. Permanecen allí, incluso moría el dueño. El terreno pasa a los herederos que mueren. El hombre adquiere el terreno con un tesoro especial. Nadie sabe que está allí el tesoro. Esta parábola, registrada solo por Mateo, ilustra el valor de la salvación prometida por el Evangelio juntamente con el esfuerzo que debe realizar el que desea conseguirla. El hombre está dispuesto a deshacerse de lo que tenía para adquirir ese tesoro. Es un llamado a considerar a qué le estamos dando valor. Pero ese tesoro escondido representa el valor que debe tener para nosotros la palabra de Dios. Miren el comentario de Elena de White. En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las sagradas escrituras y el evangelio es el tesoro. La tierra misma no se halla tan entretejida de vetas de oro ni está tan llena de cosas preciosas como sucede con la palabra de Dios. Mismo libro, página 76. La verdad salvadora es un tesoro inagotable que debemos buscar. La siguiente parábola es la de la perla preciosa, versículos 45 y 46. El comerciante busca perlas y encuentra la más valiosa de todas. Vende todo lo que tiene y la compra. Número 1. El mercader representa a un hombre que, insatisfecho con lo que tiene, busca algo mejor para su vida y encuentra el evangelio de Cristo y está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo. Miren el comentario. Todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma humana para este mundo y para el mundo venidero se halla en Cristo. Nuestro Redentor es una perla preciosa que en comparación con ella todas las demás cosas pueden reputarse como pérdida. Palabras de vida del Gran Maestro, página 87. Pero en segundo lugar, esta perla tiene un precio. El comerciante debe comprarla. La perla de salvación tiene un precio especial. No podemos comprarla con dinero, ni con educación, ni con buenas obras. Sin embargo, debe ser comprada. En la parábola la perla no es presentada como dádiva. El tratante la compró a cambio de todo lo que tenía. Muchos objetan el significado de esto, puesto que Cristo es presentado en las Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellos que se entregan a Él sin reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y facultades que poseemos son del Señor para ser consagradas a su servicio. Cuando de esta suerte nos entregamos por completo a Él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí mismo a nosotros. Obtendremos entonces la perla de gran precio. Ahora, el comerciante de perlas también representa a Cristo, que ve en nosotros perlas de gran valor y es capaz de pagar un precio alto por nuestra salvación. La parábola del tratante que busca buenas perlas tiene un doble significado, dice Elena de White. Se aplica no solamente a los hombres que buscan el reino de los cielos, sino también a Cristo que busca su herencia perdida. Cristo, el comerciante celestial que busca buenas perlas, vio en la humanidad extraviada la perla de gran precio. En el hombre engañado y arruinado por el pecado, vio las posibilidades de la redención. Los corazones que han sido el campo de batalla del conflicto con Satanás y que han sido rescatados por el poder del amor son más preciosos para el Redentor que aquellos que nunca cayeron. Dios dirigió su mirada a la humanidad no como algo vil y sin mérito, la miró en Cristo y la vio como podría llegar a ser por medio del amor redentor. Reunió todas las riquezas del universo y las entregó para comprar la perla. Palabras de vida del Gran Maestro, página 90. Somos de valor, somos preciosos ante los ojos del Señor, tanto que dio su vida por nuestro rescate.
Hoy debemos responder a ese gran muestra del amor de Dios. Entonces el Señor cuenta la parábola de la gran red, versículo 47 al 50. La red saca peces buenos y malos. Solo en la orilla se dividen. Así es el Evangelio, que atrae a buenos y malos, pero solo el juicio determinará el fin de cada uno. La red del Evangelio se extiende a todos los seres humanos. Recoge todo tipo de gente, grandes, niños, jóvenes, ricos, pobres, personas sinceras y otras que no lo son, pero solo en el juicio divino el carácter de cada uno determinará su destino final. Puesto que en la iglesia habría malos y buenos, algunos podrían pensar que sus pecados no importaban, pero con esta parábola Cristo enseña que el carácter de la persona es lo que determina su destino. Para medir el carácter, Dios toma en cuenta si la persona ha vivido en armonía con toda la luz que ha recibido, si ha cooperado según le han permitido su conocimiento y su capacidad con los instrumentos divinos para perfeccionar un carácter a semejanza del perfecto ejemplo de Jesús. Solo Dios puede conocer el carácter, puede determinar quién es bueno y quién es malo de los que fueron recogidos por la red del Evangelio. La última parábola de este capítulo es la del tesoro nuevo y viejo, versículos 51 y 52. El Señor pregunta si han podido entender este mensaje. Su verdad ha sido expuesta. El mensaje de la palabra de Dios es rico en bendiciones y daría para muchas horas de estudio. Por eso el Señor dice que el escriba docto en el reino de los cielos es aquel que se ha convertido en discípulo de Cristo. Encuentra en la palabra de Dios un tesoro inagotable. Cada vez que vea ese tesoro encuentra las nuevas verdades, nuevas riquezas de la gracia de Dios, nuevo conocimiento del amor de Dios. Elena de White dice: la verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las Escrituras mira, por así decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus profundidades. No comprendemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas. Mismo libro, página 99. Debemos buscar diligentemente en la parábola de Dios para conocer más del amor de Dios y para compartir con otros las bondades del amor de Dios. Este tesoro nunca se agotará. Uno de los más grandes males de nuestra época es el descuido en el estudio de la Biblia y nos perderemos de grandes experiencias espirituales. Por lo tanto, no descuidemos el estudio de la Biblia. Ella ilumina nuestro camino. Y termina el capítulo 13 de Mateo hablando de su regreso a Nazaret, donde no fue aceptada su enseñanza. Versículos 53 al 58. Nazaret era el lugar de su niñez. Los habitantes lo habían visto crecer, pero no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. Sin embargo, todo lo que ahora él hacía, los milagros que Jesús realizaba por Galilea eran conocidos en Nazaret. La gente se daba cuenta que tenía un poder que era más que humano. Jesús decide volver a su tierra para trabajar por la gente de allí, para hacer su obra salvadora en favor de las personas allí. Pero lamentablemente la incredulidad era grande. No quisieron aceptarlo como el Salvador. Jesús se entristeció al ver la incredulidad. Y el capítulo termina con una nota triste, versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Estaba la majestad del cielo, el Dios hecho hombre, con toda su disposición de ayudar, bendecir y sanar. Pero la gente no acudía a Él para ser sanada. Por el contrario, dudaron de Él. Y Dios no pudo hacer allí mayor cosa. Qué terrible cuando la incredulidad invade nuestra vida. Nos impide ver la gloria de Dios. Nos impide recibir las bendiciones del cielo. Es hora de despojarnos de la incredulidad, de la duda maligna que nos aleja de Dios y rendirnos a los pies de Salvador. Es hora de entregarnos al Señor para que haga su obra en nosotros.
y de esta manera seremos el mejor terreno para dar frutos para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.